con el cual me han designado es el manejo de la rinitis alérgica. Y es interesante para mí hablar de este tema en un congreso de neumonología. Por lo tanto, quiero recalcar algunos detalles por los cuales creo que esta enfermedad, que para mucha gente parece banal, merece tener un lugar en un evento como este. Y en primer lugar es que la rinitis alérgica no solo es la enfermedad alérgica más común, sino que también es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente y tiene un alto impacto en la calidad de vida. Se caracteriza no solo por la inflamación de la mucosa nasal, tal como dice su definición, sino que en buena medida se puede detectar inflamación sistémica, tanto a nivel pulmonar como de médula ósea, mostrando la naturaleza holística, por así decirlo, de la inflamación alérgica. En general, se inicia antes de los 20 años de edad y es claramente prevalente en pediatría. Y la prevalencia, que es elevada a cualquier edad, se calcula que hay más de 600 millones de pacientes en el mundo, de los cuales un tercio además tienen asma o simultáneamente tienen asma. Pero si lo consideramos de otra manera, el 80 o 90% de los pacientes con asma tienen a su vez rinitis alérgica. Esta es la prevalencia mostrada por el estudio ISAC en los distintos países del mundo donde se ha realizado. Y como ustedes ven, en Latinoamérica, si bien no hay datos de algunos países, la patología es claramente prevalente. Más aún, si consideramos Latinoamérica como un todo, para el grupo de 6 a 7 años, la fase 3 de ISAC mostró un 27,9% de prevalencia y para niños de 13 a 14 años de 37,6%, lo cual es bastante importante. Sin embargo, se ha cuestionado si esta definición de rinitis es específica y probablemente es más específica la de rinoconjuntivitis, que de todos modos es claramente elevada. Ahora bien, la rinitis alérgica nunca va sola, siempre tiene comorbilidades que pueden estar presentes todas o solo algunas. La otitis media con efusión y la disfunción tubaria son muy comunes. El asma, como comenté antes, es extremadamente común. La hipertrofia adenoidea, la rinosinusitis, los pólipos, la concomitancia de conjuntivitis, que se da por lo menos en el 50% de los pacientes, y además es mucho más frecuente la laringitis, y hay una interrelación con frecuencia de infecciones virales que agravan y retroalimentan muchos de los síntomas que ocasionan los alérgenos. El impacto en la calidad de vida de la rinitis moderada severa no puede despreciarse, ya que por alterar el sueño produce fatiga y somnolencia diurna, afecta las actividades diarias y las afecta tanto que se reduce la productividad laboral y claramente se reduce la capacidad y la performance académica escolar. De hecho, los chicos que tienen rinitis alérgica tienen en promedio 10% menos de calificaciones que sus compañeros que no tienen rinitis. Y también tiene efectos adversos sobre la conducta, aumenta el riesgo de apneas del sueño, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se ha clasificado tradicionalmente la rinitis alérgica? Se ha dividido en estacional, causada básicamente por alergenos estacionales, pólenes, gramíneas, ambrosía, árboles, etcétera, y formas perennes, que en general los agentes más comunes son ácaros, pueden ser algunos hongos, epitelios animales y cucarachas, siendo en Latinoamérica mucho más comunes las formas perennes que las estacionales. Recientemente, en realidad ya tiene unos años, pero todavía no está definitivamente adoptada, se ha clasificado la rinitis de otro modo, y es la clasificación que propone ARIA, y ARIA ha clasificado la rinitis como intermitente o persistente. Y la rinitis se dice intermitente si dura menos de 4 días por semana y además menos de 4 semanas por mes, y es persistente si dura más de 4 días a la semana y más de 4 semanas al año, perdón, 24 semanas por mes, 4 semanas al año, y a su vez va a ser leve o moderada a severa. La leve afecta poco la calidad de vida y las actividades diarias, no afecta demasiado el sueño, no afecta demasiado la escolaridad y no tiene síntomas demasiado problemáticos, en tanto que las formas moderadas severas tienen al menos uno de estos puntos, o alteran el sueño, o molestan para el deporte o el trabajo, o traen problemas laborales o escolares, o tienen síntomas difíciles de manejar. Ahora bien,
¿Qué tipo de tratamientos disponemos para la rinitis alérgica y qué grado de evidencia, de acuerdo a las normas de la medicina basada en evidencia, tienen? Y si ustedes miran esta tabla, tenemos antihistamínicos orales, antihistamínicos intranasales, corticoides intranasales, cromonas intranasales, inmunoterapia con alergenos subcutáneos, sublingual y evitación de alergenos. Y todos estos tienen evidencia A, menos la evitación de alergenos. Y es llamativo, para el que no es especialista, para los especialistas no nos extraña porque la evitación de alergenos es extremadamente difícil de lograr. Pero claramente hay evidencia para todo. ¿Pero qué es el tratamiento de primera línea desde el punto de vista farmacológico? El tratamiento de primera línea recomendado son los esteroides intranasales, y esto se repite no solo en la guía área, sino en todas ellas. Pero además de saber cuál es la primera línea de recomendación, es oportuno que consideremos que los distintos tratamientos no tienen el mismo impacto en los síntomas más comunes. Por ejemplo, si nosotros consideramos medicamentos con impacto en los estornudos, que puede ser el síntoma cardinal de nuestro paciente, los esteroides intranasales y los antihistamínicos son más efectivos que el resto. Si consideramos la rinorrea, nuevamente los esteroides intranasales son más efectivos que el resto, aunque los antihistamínicos orales, los anticolinérgicos y los antileucotrienos tienen efecto. Para la obstrucción nasal, los esteroides son los más efectivos a largo plazo, aunque por breves periodos un descongestivo tópico puede ser más rápido. Sin embargo, estas drogas no deben usarse más de 7 días por el enorme riesgo de rinitis medicamentosa. Y así sucesivamente. Para el prurito nasal, el antihistamínico oral es el más eficaz, y hay debate sobre cuál es la mejor opción para los síntomas oculares, aunque claramente hay metaanálisis recientes que empiezan a mostrar que los esteroides intranasales son mejores para la conjuntivitis alérgica que los antihistamínicos orales o que los antileucotrienos. Las cromonas son eficaces, pero solamente si se administran como gotas oftálmicas. ¿Cómo podemos entonces adaptar todo este tipo de terapéuticas a nuestros pacientes? En general, para los pacientes que tienen formas leves intermitentes, se recomienda un antihistamínico de segunda generación, vía oral o tópica. Puede usarse un antileucotrieno, o si predomina la congestión, un descongestivo intranasal, y se recomienda de todos modos evitar alergenos e irritantes. Cuando la rinitis, por más que sea intermitente, pasa a ser ya moderada o severa, la primera línea de elección son los corticoides intranasales, y claramente siguen siéndolo para las formas persistentes leves y moderadas a severas. La inmunoterapia empieza a tener un rol y está indicada en las formas persistentes siempre, y en particular en las formas moderadas a severas. Y esta es la última versión del algoritmo de ARIA, que combina el diagnóstico de la rinitis con su terapéutica. Una vez que uno ha hecho el diagnóstico de la rinitis alérgica, lo cual parece sencillo pero requiere indefectiblemente comprobar que existe un mecanismo mediado por IgE, tanto por test cutáneos como midiendo IgE específica. Uno debe chequear por asma. Recuerden que por lo menos un tercio de los pacientes con rinitis tienen asma, y esta asma puede no estar diagnosticada. Es más común en general si la rinitis es severa, y es más común cuando la rinitis es persistente que cuando es intermitente. De todos modos, una vez que hemos diagnosticado la rinitis, que sabemos que es intermitente o que es persistente, podemos seguir estos algoritmos, y en general lo que ofrece más problema de manejo es la rinitis moderada severa, donde el tratamiento preferencial son corticoides inhalados y, como alternativa, inhalados intranasales por supuesto, antihistamínicos o antileucotrienos. El paciente se reevalúa a las 2 o 4 semanas. Si ha mejorado, uno trata de buscar la menor dosis efectiva posible. Si no ha mejorado, se tiene que revisar el diagnóstico, el cumplimiento, la forma de aplicación, buscar infecciones y otras causas, en particular entre las múltiples causas que hay de fracaso, que el paciente realmente haya sido mal diagnosticado, que tenga comorbilidades como por ejemplo poliposis nasal o rinosinusitis activa. Si el paciente ha fracasado pero no tiene otros diagnósticos activos, uno puede adicionar, si no lo ha utilizado antes, un corticoide intranasal o aumentar la dosis. Si lo que predomina es la rinorrea, puede por un tiempo adicionar ipratropium.
Si el bloqueo nasal es muy persistente, se puede adicionar un descongestivo local u oral o un corticoide oral por muy corto tiempo y eventualmente, si sigue el fracaso, hay que referir al paciente a un especialista. Claramente, para todos los grados de severidad, la evitación de alergenos irritantes puede ser apropiado, y si predomina el síntoma de conjuntivitis, que es muy común en por lo menos la mitad de los pacientes, uno puede adicionar un bloqueante anti-H1 local, de preferencia, o una cromona, y se ha visto más recientemente, y voy a referirme a eso más adelante, que algunos de los nuevos esteroides intranasales pueden tener un efecto importante en la conjuntivitis. Ahora, pese a que tenemos múltiples medicaciones y muy buenas guías, en la práctica real la rinitis alérgica tiene un control pobre, y estos son datos de Glenn Scaling de Londres, lo cual ha demostrado que tanto los pacientes que visitan a médicos de atención primaria o que visitan especialistas, no voy a mostrar la foto de especialistas, por más que estén recibiendo una prescripción, en la mitad de los casos no tienen un control satisfactorio de la rinitis. Y esto se debe a muchos motivos, pero en particular por las dificultades que plantea el tratamiento con la medicación de elección, que son los esteroides intranasales. Entre los problemas que se han demostrado es que no han sido consistentes los efectos sobre los síntomas oculares. Muchos pacientes los usan un tiempo y luego los abandonan porque sienten que el spray nasal tiene un olor que no les agrada o que les deja algún tipo de gusto porque escurre por detrás de la garganta o les produce una sensación extraña en nariz y en la faringe. En muchos casos hay referencias de asociaciones de percepciones sensoriales desagradables y los pacientes, cuando no los necesitan mucho, inmediatamente tienden a no usarlos o usarlos menos. En otros casos es el dispositivo, que es incómodo y difícil de usar o les produce molestia, y claramente son difíciles de usar en niños pequeños y que los cuales mucha gracia no les hace que uno les ponga cosas adentro de la nariz. Y se ha visto además que la beclometasona y los esteroides nasales más antiguos tienen algún efecto supresor del eje hipotálamo hipófiso adrenal, e inclusive para la beclometasona está claramente demostrado que puede afectar el crecimiento en niños pequeños. Desde el punto de vista de lo que opinan los pacientes de por qué interrumpen la medicación, uno de los puntos que señalan es que no notan efecto un periodo largo de 24 horas o que no notan un efecto inmediato. Las dificultades para administrar ya las he comentado. Muchas veces los inhaladores son inconsistentes y la cantidad de dosis que emiten no es correcta, tampoco se sabe bien cuándo se van a acabar, y los demás son las cuestiones que he comentado de las alteraciones sensoriales. Lo más reciente que hay en este campo es el desarrollo de esta nueva molécula, que es el furoato de fluticasona. Furoato de fluticasona es una molécula esteroidea nueva que ha sido o está por ser liberada a la venta para el tratamiento de rinitis y se encuentra en fase 3 de desarrollo para el tratamiento del asma. Y quizás eso es uno de los puntos que a ustedes como neumólogos pediatras les interese, porque en 3 o 4 años probablemente la versión antiasmática también va a estar disponible. ¿Qué características tiene esta molécula? Pues bien, tiene el esqueleto de fluticasona del propionato de fluticasona, pero el propionato ha sido reemplazado por un éster furoato. Esto hace que la molécula sea diferente y no es una prodroga o una sal de la vieja fluticasona. De hecho, esta modificación estructural le permite una mayor selectividad y afinidad por el receptor de glucocorticoides, lo cual se puede traducir en beneficios clínicos interesantes. Vemos aquí la estructura comparativa del furoato de mometasona, el furoato de fluticasona. Ambos tienen el grupo furoato, sus estructuras son distintas. La mometasona tiene cloros en su estructura, la fluticasona tiene átomos de flúor. Y vemos acá la vieja fluticasona propionato, que tiene el esqueleto de fluticasona y un ácido propiónico, donde está acá en la molécula de furoato. ¿Qué ventaja le permite el tener el furoato? Pues bien, la molécula furoato permite que haya una ocupación más plena, menos intermitente del receptor de esteroides, y esto se traduce en un efecto más prolongado y más potente. De hecho, si se compara el tiempo de retención en células pulmonares epiteliales humanas del propionato de fluticasona con el furoato de fluticasona, a las 4 horas no hay diferencia, pero a las 30 horas todavía hay señal del furoato y prácticamente el propionato ha desaparecido. Esto implica que hay una alta retención del furoato que aumenta su duración de acción.
Y en estos dos slides que siguen mostrados de Salter, tomados de Salter, perdón, muestro el tiempo de retención del fluorato de fluticasona comparado con la mometasona, el propionato y la budesonida. Claramente la retención en las células epiteliales del aparato respiratorio es mayor, pero también lo es a la inversa, menor, la salida, es decir, el flujo del fluorato de fluticasona es menor que el de los otros esteroides. Tanto por un motivo como por el otro determina que la acción sea más prolongada. Si vamos a la afinidad entonces por el receptor, el fluorato de fluticasona hoy por hoy es el esteroide que tiene mayor afinidad por el receptor de glucocorticoides, casi 3000 si lo comparamos con 100 que tiene la dexametasona, que es la que siempre se usa como patrón. Es claramente mayor que la del propionato de fluticasona, es aproximadamente el doble, no llega al doble, pero es muy significativa, y es mayor que la del fluorato de fluticasona, de mometasona, de la ciclesonida en su versión principio activo y de la budesonida. Por lo tanto, claramente este esteroide es más potente que los anteriores. Pero más que la potencia, para los que tratamos chicos, quizás nos interese lo que se llama selectividad. Y la selectividad es un punto al cual muchas veces no se le da importancia. Y la selectividad, a mi juicio, es importante porque todas las moléculas derivadas de los esteroides tienen algún grado de promiscuidad. ¿Qué quiero decir con promiscuidad? Que en mayor o menor medida pueden activar receptores de otras hormonas esteroides. Por ejemplo, la selectividad del fluorato de fluticasona hace que para poder ocupar el receptor mineralocorticoides se necesiten 800 veces más dosis que para ocupar el de esteroides, el de glucocorticoides. Para ocupar el receptor de progesterona, 30 veces. Y si vemos las demás moléculas, estas ocupaciones de receptores que no son el de esteroides ocurren a dosis mucho menores. Por lo tanto, el fluorato de fluticasona es el más selectivo agonista del receptor de esteroides y su posibilidad de activar otros receptores hormonales es mucho más baja. ¿Qué hay acerca de la biodisponibilidad? Es comparable a la de las drogas nuevas pero previas como el propionato o la mometasona y claramente muy inferior a la de la budesonida o la flunisolide. Por lo tanto es una droga más segura. A tal punto es poco lo que se absorbe del fluorato de fluticasona que para hacer los estudios de farmacocinética fue necesario utilizar voluntarios sanos a los cuales se les daba 880 microgramos, 8 veces la dosis terapéutica, cada 8 horas durante 10 dosis consecutivas y después una dosis endovenosa a sujetos sanos para poder hacer la curva y los tiempos de vida media. Por lo tanto, la droga es razonablemente y más que razonablemente segura. Y esto es algo que importa porque los esteroides intranasales, si bien su efecto deseable es en la mucosa nasal, tienen absorción a través de estas, al ser deglutidos pueden pasar al estómago y deben ser degradados en hígado, pero también pasan desde nariz directamente a circulación sistémica. ¿Cuál es la biodisponibilidad de todos los esteroides? Realmente las más bajas son las del fluorato de fluticasona y del fluorato de mometasona. Como comenté antes, la beclometasona es la que más alta biodisponibilidad tiene. En síntesis, el fluorato de fluticasona tiene muy poca disponibilidad sistémica, es eliminado muy rápido de circulación y tiene más del 99% de unión a proteínas, lo cual minimiza el riesgo de exposición a droga libre, y esto es importante en términos de seguridad. Se ha estudiado esta droga en múltiples desarrollos, tanto en adultos como en niños. Muchos estudios han estudiado dos dosis, en particular en pediatría hemos estudiado la dosis de 55 microgramos y la de 110, y la mayoría de los estudios han tenido un diseño similar. Cuando se trataba de rinitis estacional han sido breves, 2 semanas, en rinitis perenne en adultos 4, en niños 12, de las cuales 4 eran para eficacia y 8 para seguridad. Siempre se han utilizado el score clásico de síntomas reflectivos, pero también se ha utilizado un score que es el de los síntomas instantáneos, cuya mayor utilidad es mostrar la existencia o no de un efecto prolongado. Y la pregunta es, ¿cómo se ha sentido en las 12 horas para los síntomas reflectivos y cómo se siente usted ahora para los síntomas instantáneos? Y consideren que este score se toma 24 horas después de la última aplicación.
En todo el programa de desarrollo del fluorato ha sido muy importante el impacto en los síntomas oculares, que como les comentaba antes no son menores, más del 50% de los pacientes tienen síntomas oculares, algunos tienen síntomas nasales y oculares simultáneos, un 25% de los pacientes no tiene conjuntivitis, solamente tiene rinitis, y son extremadamente raros los pacientes que tienen síntomas oculares sin rinitis. La patología ocular afecta por lo menos al 20% de la población general en Estados Unidos, el Reino Unido, y si vamos a los datos de ISAC en pediatría, varía mucho de país a país, pero el promedio latinoamericano está alrededor del 17%, lo cual no es menor. ¿Es eficaz este tipo de droga en respecto a los síntomas oculares? Claramente es eficaz, los disminuye. Estos son todos estudios en rinitis polínica llevados a cabo en Estados Unidos, y vemos que desde los primeros días se puede ver bien claramente una diferencia. En el único estudio que la diferencia tardó en mostrarse fue el estudio del cedro americano, porque nevó los primeros 4 días y cayó la cuenta de pólenes. Una vez que volvió a haber polen en el aire, rápidamente volvió a ser evidente la mejoría. ¿Y cómo es que una droga que se aplica en la nariz puede hacer efecto en los ojos? Porque realmente es algo que puede hasta causar preocupación, porque uno puede pensar que la droga de algún modo está siendo administrada al globo ocular. Pues bien, existe lo que se llama un reflejo nasoocular, y este reflejo nasoocular hace que cuando las aferentes sensoriales de la nariz se activan, el ganglio trigeminal provoque liberación de VIP y otros neuromediadores a nivel de la conjuntiva, entre ellos sustancia P, neuroquininas, etc., lo cual produce los síntomas de filtración de plasma, lagrimeo y congestión. Y esto está exacerbado en la rinitis alérgica porque la exposición continua a alergenos produce una reacción de fase tardía, donde hay eosinófilos que promueven más inflamación, pero a su vez se produce lo que se llama el fenómeno de priming en inglés o de preactivación, en la cual, a medida que la inflamación progresa debido al repetido insulto alergénico, hay cada vez más respuesta neurosensorial. Los esteroides inhalatorios altamente potentes suprimen la reacción de fase tardía y producen una cierta abolición de esta hiperrespuesta refleja a nivel nasal, y de ese modo suprimen el reflejo nasocular y mejoran los síntomas oculares. Claramente, en comparación a los efectos nasales, los corticoides inhalados mejoran parcialmente los síntomas oculares porque no llegan al ojo. Sin embargo, la parte refleja es inhibida, pero si uno aplica directamente el alergeno en el ojo, va a tener una respuesta inflamatoria. Recuerden que es solo la parte refleja, pero la parte refleja es aproximadamente la mitad de los síntomas. Si vamos a la eficacia nasal, claramente el patrón se repite, los gráficos parecen calcados de los que mostré oculares, no voy a hacer demasiado detalle. Sí quiero mostrar que es altamente eficaz en rinitis perenne, tanto en estudios globales como norteamericanos, y nosotros tuvimos ocasión de liderar y de manejar a la mayor parte de los pacientes de este estudio, que ha sido primariamente latinoamericano, que ha sido el estudio de la fluticasona fluorato en niños con rinitis perenne. Este fue un estudio doble ciego, en el cual evaluamos niños de 2 a 12 años, y los cuales, si tenían síntomas, eran randomizados a 2 dosis distintas de fluticasona fluorato, 110 o 55 placebo. Se los siguió durante 90 días, pero para eficacia solamente el primer mes, el resto para seguridad. Y lo que se vio claramente es que las 2 dosis de fluticasona tenían diferencia con el placebo, pero en este estudio en particular, la dosis más baja, de 55 microgramos, resultó ser la más eficiente y es la que ha sido seleccionada para tratamiento pediátrico. En todos los demás estudios de adultos y de rinitis estacional, la de 110 es la más eficaz, y de hecho ambas dosis tienen seguridad comparable. Y no ha habido demostración de que haya ninguna alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal por usar una u otra. ¿Qué hay acerca de la seguridad en pediatría, que es lo que nos interesa, de ambas dosis del fluorato de fluticasona? Realmente no hay demasiada diferencia para ningún parámetro que busquemos con el placebo, ni siquiera la epistaxis es diferente. El único síntoma que es quizás ligeramente distinto es que hay más casos de epilepsia. Yo he revisado cuidadosamente junto con el doctor Meltzer y el doctor Tripathi los casos de epilepsia, y son fiebre realmente indeterminada. En general ha durado menos de un día, probablemente han sido virosis respiratorias,
los niños se recuperan sin ninguna incidencia y la verdad que no tenemos ninguna explicación, pero no ha sido objetado esta cuestión por ninguna de las autoridades regulatorias y por lo demás estos chicos siguieron recibiendo la medicación sin ninguna incidencia. Otra característica de esta droga es que modifica el sistema de liberación. Estas son fotos simplemente mostrando todos los sprays nasales habituales, todos tienen el mismo sistema y todos tienen el mismo problema para aplicarse en la nariz, en particular en niños pequeños, y esto hace que sean difíciles de aplicar. El Furbato incorpora un nuevo sistema de aplicación que en particular tiene como rasgos salientes el eliminar mucho menos líquido, mucho más atomizado, lo que hace que el paciente no lo pueda oler y tampoco se le escurra por la nariz, un gatillo lateral, lo cual lo hace sumamente cómodo para aplicar a niños y en particular pequeños, y además permite saber muy bien cuándo se está por acabar. Es decir, ha sido desarrollado siguiendo las quejas de los pacientes y de sus narices. Y esperamos que este y nuevos tratamientos que están en desarrollo sean útiles para los pacientes con rinitis. Muchas gracias.